Vamos a mirar entonces las diferentes ramas de la teología en esta clase. Entonces, si vemos ahí esa diapositiva, nos damos cuenta que estamos dividiendo hacia el lado izquierdo, estamos dividiendo la teología en dos grandes ramas, ¿sí? Primero la teología étnica y luego la teología cristiana, ¿sí? Ya vamos a explicar qué es eso de teología étnica y ya vamos a explicar qué es eso de teología cristiana, pero por lo menos para que ahorita nos demos cuenta que estamos dividiendo la teología en dos grandes grupos, ¿sí? Y dentro de la teología cristiana estamos haciendo 4 divisiones de la misma, ¿sí? Esas divisiones de la teología cristiana que vemos ahí, que es la bíblica, la histórica, la sistemática y la ministerial, ¿sí? También van a tener unas subdivisiones ellas mismas. Entonces, volvamos a decirlo otra vez, la teología la estamos dividiendo en dos partes grandes, una es la teología étnica y la otra es la teología cristiana. La teología cristiana la consideramos divididas en 4 grandes áreas, que son la teología bíblica, la histórica, la sistemática y la ministerial, y a su vez esas se van a subdividir en otras categorías. Muy bien, bueno. Entonces, cuando hacemos la definición de étnico, la palabra étnico pues tiene varios significados, pero en este caso, para el nuestro, significa esto: gentil, idólatra o pagano, según la Real Academia Española, ¿sí? El diccionario de la Real Academia Española. Entonces, la teología étnica corresponde a las enseñanzas abrazadas por las religiones que no son cristianas. Las enseñanzas que ellos tienen acerca de Dios o de los dioses y de las cosas que para ellos son sagradas. Y ahí está el punto que también quiero que se destaque. Cualquier cosa que se comience a volver sagrada, entonces comienza a formar parte del campo teológico, ¿sí? Por ejemplo, hay gente para la cual, por ejemplo, el fútbol se torna en algo sagrado, ¿sí? Ya no ven el deporte solamente como un deporte, sino que pasan al punto de la adoración, al punto de que los jugadores y las estrellas de fútbol se comienzan a volver para ellos unos ídolos que a adorar, ¿no? No solamente que admirar, sino que adorar. Hay gente que llega, por ejemplo, a eso. O pasa también en diferentes deportes, o gente que se encapricha con ciertas cosas. En el momento en que todo eso se comienza a volver parte de lo sagrado, ¿sí? O parte de lo espiritual, en ese momento estamos hablando de teología, en ese momento. ¿Sí se dan cuenta que a veces nosotros pensamos que la teología solamente tiene que ver con unas cosas y ya nos damos cuenta aquí que el campo va siendo mucho mayor, ¿cierto? Entonces tiene que ver con, esta teología étnica tiene que ver con todas las teologías o con todas las enseñanzas que tienen las religiones paganas, ¿cierto? Pero también todas las formas de pensamiento que de alguna manera llevan al hombre a tener algo o a considerarlo sagrado, ¿sí? Miren que hasta se habla de ciertos estadios como los templos, ¿cierto? Del fútbol, se dice. O sea que para alguna gente realmente eso se ha convertido en una religión y en una idolatría. Entonces eso hace parte también. También aquí entonces se incluye todas las otras religiones. Se incluye el hinduismo, el budismo, el islam. ¿Cómo? Eso, el hinduismo, eso. Todo eso tiene que ver con la teología étnica. Todo eso tiene que ver con la teología étnica. O sea que si nosotros estamos hablando de todo eso sí tiene que ver con la teología, ¿sí? Pero bueno, entonces, para los cristianos, o sea, para nosotros, el valor de la teología étnica es comparativo, ¿sí? O sea, ¿por qué es importante? Porque establece las diferencias fundamentales entre lo que es el cristianismo y el paganismo, ¿sí? Establece las diferencias fundamentales entre el cristianismo y el paganismo. Por lo tanto, cuando nosotros estamos estudiando esas religiones, nos sirve de punto de vista comparativo. Y por supuesto también al comparar, pues nosotros también podemos hacer esfuerzos misioneros para poder también ganar a aquellas personas para el Señor, ¿cierto? Entonces, eso es lo que llama la teología étnica, todo lo que no sea cristiano, ¿cierto? Todo lo que no pertenezca al cristianismo. Bueno, sigamos entonces avanzando. Entonces ya estamos aquí en el
campo de la teología cristiana. Y dijimos que se divide ¿en qué? En la teología bíblica, histórica, ayúdenme para que nos vayamos aprendiendo, en la bíblica, histórica, sistemática y práctica. ¿Sí? Bueno, muy bien. Son las 4 divisiones principales de la teología cristiana. Entonces vamos a mirar la primera, la bíblica, o que también se llama exegética. ¿Sí? Bueno, bíblica o exegética. Entonces, esta teología que se llama la bíblica o exegética es una teología que se preocupa o se ocupa de la extracción de la verdad tal cual aparece en el texto sagrado. ¿Sí? Entonces aquí se hace, para usted poder saber qué es lo que está diciendo el texto sagrado, qué es lo que el texto sagrado realmente nos quiere decir, ¿sí? Entonces usted tiene que tener tiene que incluir dentro de todo eso un análisis lingüístico, ¿cierto? Lo que tiene que ver con las palabras, la gramática, el contexto, los pasajes paralelos, el lenguaje figurado y también un examen de el trasfondo histórico. Es decir, para usted aplicar la teología bíblica o exegética, tiene que hacer un análisis que se llama el análisis lingüístico histórico, o que también se ha llamado el análisis gramático histórico. ¿Sí? ¿Qué es eso de el análisis de las palabras y de la gramática y del contexto y de los pasajes paralelos? Quiere decir que usted, para poder interpretar una porción de la Sagrada Escritura, usted debe tener unos elementos en los cuales usted sea diestro, o si no usted va a interpretar mal la palabra del Señor, ¿cierto? Las palabras, ¿cuál es el significado de las mismas? La gramática, cómo se componen las oraciones, cómo se forman las frases. El contexto, que usted no solamente se debe encerrar en analizar un versículo aisladamente, sino que tiene que mirarlo dentro de lo que se está tratando, ¿cierto? Para poder comprender. Muchas personas con una sola palabra, donde no le den el significado correcto a una palabra, por ahí se puede perder todo, ¿sí? Hay gente que dice, por ejemplo, dicen que hay 2 textos de la Biblia que están en controversia, dicen ellos. Porque por un lado, por ejemplo, en el libro del Génesis, en el capítulo 6, dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Pero por allá, creo que es en Números, dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces dicen, mire, por un lado está diciendo que Dios se arrepintió y por el otro lado dice que Dios no se arrepiente. Entonces hay una contradicción en la Biblia y comienzan desde ahí a hacer una doctrina completamente equivocada, pero lo que ellos no entienden es que la forma en que nosotros podemos conocer el significado de una palabra es ¿por qué? Por el contexto. No se les olvide eso, ténganlo siempre presente. ¿Cuál es la manera de usted saber cuál es el significado de una palabra en un escrito? Por el contexto. Porque miren ustedes, las palabras tienen diferentes significados. Todas las palabras, casi todas las palabras del idioma en castellano tienen diferentes significados. Cuando usted va a un diccionario, usted se da cuenta, por ejemplo, que la palabra arrepentimiento significa diferentes cosas. ¿Sí? ¿Cómo sé yo cuál de esas cosas es la que yo tengo que, o cuál de todos esos significados es el que está aplicando al texto que yo estoy leyendo? Por el contexto, es la única forma, ¿cierto? Es la única forma. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Mire, la palabra de Dios, cuando está diciendo que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, lo que está diciendo es que Dios no tiene que arrepentirse desde el punto de vista moral, porque Él no peca, ¿cierto? Entonces, así como nosotros nos arrepentimos del pecado, Él no tiene que hacerlo porque Él no peca, ¿cierto? Entonces, en ese sentido es que está hablando el libro de Números. Pero en el otro contexto, en el otro lugar, está hablando es que Dios cambió de parecer con el hombre, ¿sí? Porque el hombre cometió una maldad muy grande y entonces dice que Dios se arrepintió, es decir, cambió de parecer con el hombre, ¿cierto? No es que Dios cambie, sino que realmente fue el hombre el que cambió. Entonces hace que Dios actúe de una manera distinta con el hombre. Porque Dios es inmutable, ¿cierto? Él no cambia. Entonces nosotros tenemos que ubicarnos y nos vamos a dar cuenta de eso. Hay gente que quiere que en todos los contextos una palabra signifique lo mismo y resulta que no, ¿cierto? Por ejemplo, en unos lugares la levadura significa una cosa en unos lugares de la Biblia y en otros lugares de la Biblia la levadura significa otra cosa. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo significa una cosa y cómo sabemos cuándo significa otra? Por el contexto, ¿cierto?
Todo eso lo tenemos que tener presente. Entonces, este estudio se basa en mirar todo eso, las palabras, la gramática, el contexto. Los pasajes paralelos, ¿qué son? Los pasajes paralelos son relatos que cuentan la misma verdad, pero en diferentes lugares de la escritura. Por ejemplo, hay gente que como lee apresuradamente no se da cuenta de las cosas. Por ejemplo, en una porción de la escritura dice que había un hombre que estaba ciego de nacimiento y que cuando el Señor Jesucristo llegó, él le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Pero en el otro relato donde se está contando el mismo acontecimiento dice que no era un ciego, sino que eran dos, y que los dos ciegos le dijeron: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces hay personas que dicen, incluso en el que dice que hay un solo ciego se habla por el nombre de él y se dice que era Bartimeo el ciego. Y en el otro lugar no se menciona el nombre de Bartimeo, sino se dice que eran dos, pero cuando usted lee el relato se da cuenta que es el mismo. Entonces hay gente que dice, hay contradicción en la Biblia. Vea que en un lado dice que era uno y en el otro lado dice que eran dos. Pero ¿realmente hay contradicción en la Biblia? No, no la hay. Porque es que en el lado donde se está diciendo que había un hombre ciego llamado Bartimeo, no se está diciendo que no había otro. ¿Sí ven? Sino que parece ser, de acuerdo cuando uno ya mira los dos relatos y los armoniza, lo que uno se da cuenta es que Bartimeo ciertamente estaba acompañado de otro ciego, pero Bartimeo llevó el liderazgo de la petición. Entonces, por eso es que hasta en uno de los relatos se habla del nombre de él y se destaca el nombre de él. Mejor dicho, el otro ciego estuvo de buenas porque Bartimeo estaba con él, ¿cierto? Fue sano también porque estaba Bartimeo, si no de pronto no hubiera sido sano. Se le pegó al otro, ¿cierto? Se le pegó al otro y por haberse le pegado al otro también obtuvo el milagro, ¿sí? Pero entonces nos ponemos nosotros a ver los textos que son los pasajes paralelos, y los pasajes paralelos, en vez de contradecirse, lo que nos están enseñando es una verdad más integral de esa verdad que ocurrió. Porque no es lo mismo cuando a usted le cuentan un acontecimiento de parte de un solo testigo, ¿cierto?, que cuando usted le pregunta a dos o cuando le pregunta a tres, usted ya empieza a reconstruir una escena muchísimo mejor. Porque lo que una persona vio, la otra persona de pronto no lo vio. Y para lo que para una persona fue importante, para otra persona de pronto no lo es. Y por eso es que una persona cuenta un testimonio de una manera y la otra cuenta de otra forma. Pero eso no quiere decir que se estén contradiciendo, sino que usted lo que tiene que buscar es la armonía de todos esos testimonios, ¿cierto? Entonces, por eso los pasajes paralelos son importantes. El lenguaje figurado es que quiere decir que a veces las cosas no se dicen de la manera, no se dicen de una manera literal, de un lenguaje sencillo, sino que están adornadas con figuras literarias, ¿cierto? Entonces todos nosotros sabemos, por ejemplo, que esa parte de la escritura que dice: si tu ojo derecho te fuera ocasión de caer, sácalo de ti y bótalo, porque es mejor entrar tuerto en el reino de los cielos que con los dos ojos ser echado al infierno. O si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y quítala de ti, porque es mejor que entres manco al reino de los cielos que con las dos manos, ¿cierto?, ser echado al lago de fuego. O si tu pie derecho te es ocasión de caer, córtalo, ¿cierto?, porque es que es preferible que tú llegues al reino de los cielos cojo que ser echado al infierno con los dos pies, ¿cierto?, con las dos piernas. Entonces inmediatamente uno se da cuenta que eso no lo puede tomar de manera literal, porque nosotros, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice en otro texto, nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y si alguno destruyere, ¿cierto?, el templo de Dios, el cual sois vosotros, vuestros cuerpos, ¿cierto?, Dios también le reprenderá. Entonces nosotros nos vamos dando cuenta que en algunas porciones la cuestión se tiene que interpretar de manera figurada. Ahora no vamos a entrar en toda la profundidad que esto requiere, ¿cierto?, sino que les estoy mostrando es de lo que se trata la teología bíblica o exegética. ¿Qué significa entonces exégesis? Exégesis significa interpretación, eso es lo que significa, ¿cierto? Exégesis viene del griego exegiomai. A propósito, en la teología se utilizan muchos términos que provienen del griego. En el lenguaje técnico de los teólogos nosotros utilizamos este tipo de palabras, ¿cierto? Que exégesis simplemente significa interpretación. Es decir, que yo hago una interpretación de la palabra de Dios que sea una interpretación adecuada, acorde, ¿sí? Pareciera muy fácil al principio, pero uno se va dando cuenta que no es tan sencillo. En muchos textos es muy fácil entender las cosas,
¿cierto? Porque, digamos, nosotros estamos familiarizados con la situación que está ocurriendo. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos hablando acerca, usted toma un periódico y usted comienza a leer, la guerrilla de las FARC ha dejado las armas, se desmovilizó, se firmó un proceso de paz, como usted, eso lo han repetido hasta la saciedad en todos estos días, ¿cierto? Entonces nosotros estamos tan familiarizados con el asunto que lo entendemos muy fácil, ¿cierto? Pero si una persona de esta misma época, por ejemplo, por allá en otro lugar del mundo, pongámosle, por ejemplo, en el Japón, ¿cierto?, recibiera la misma noticia y la pudiera estar leyendo, inclusive que la estuviera leyendo en su idioma y estuviera bien traducida, a él le va a costar mucho de pronto entender de qué se trata eso, porque él no sabe ni qué son las FARC, ¿cierto? Y de pronto no sabe ni qué es Colombia, y no sabe que hay un proceso de paz, ni sabe nada de eso. En cambio, para nosotros, que estamos contextualizados, estamos familiarizados, fácilmente usted lo lee y lo entiende. Entonces, lo que parece sencillo para usted por estar familiarizado, para otra gente no es tan sencillo. ¿Sí se dan cuenta? Incluso una persona viviendo en nuestra misma época. ¿Qué diríamos nosotros si esa misma noticia la leyera por allá una persona 100 años más adelante? Él tendría que contextualizarse porque no sabría absolutamente nada de ese asunto. Entonces, lo que para usted fue sencillo, para una persona de más adelante le va a costar. Y resulta que la Biblia es así. La Biblia es un libro que fue escrito hace muchísimos años, ¿cierto? Tiene muchas particularidades porque fue un libro que fue escrito en un periodo como el primero que empezó a escribir fue Moisés del 1500 antes de Cristo y terminó de escribirse en el 100 después de Cristo, o sea, un periodo de 1600 años. Imaginen ustedes, un libro que fue escrito en un periodo de 1600 años en diferentes circunstancias, en diferentes condiciones mundiales, donde cambiaban los conceptos políticos, donde cambiaban los imperios que dominaban, donde las cosas fueron cambiando hasta las mismas costumbres, ¿sí? Y no era lo mismo un judío en el tiempo de Moisés que ya un judío en el tiempo de David, o un judío en el tiempo de Esdras, o un judío en el tiempo de Cristo, porque las condiciones habían cambiado. Entonces nosotros tenemos que aprender a ubicarnos para que sea fácil. Ahora, en la medida en que usted se va familiarizando con el texto sagrado, la interpretación del texto sagrado va siendo mucho más fácil, ¿sí? A usted le cuesta cuando no está familiarizado con la Biblia. Entonces usted comienza a pensar que la Biblia dice cosas que la Biblia realmente no está diciendo. Otra cosa que nosotros tenemos que tener presente es que nosotros, todos los seres humanos, porque no nos podemos librar, todos vamos a la Biblia con ideas preconcebidas. Ideas que nos han dicho a nosotros, que nosotros creemos que son verdaderas, ¿sí? Y nosotros las queremos meter dentro de la Biblia pensando que la Biblia dice esas cosas cuando muchas veces no lo dice. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos leído nosotros el relato del libro del Génesis donde el hombre y la mujer pecaron? Y se habla de que ellos consumieron un árbol, o comieron un árbol que era el árbol el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y cuántas veces llega la gente ahí y dice, ahí se comieron la manzana? ¿Cierto? Pero realmente nunca en esa porción de la escritura se estaba diciendo que el fruto prohibido era una manzana, pero la gente lo tiene en la cabeza tan metido, tan arraigado, que muchos cuando leen, así no diga ahí la palabra de Dios eso, de todas maneras la gente está sospechando, creyendo que ahí dice eso, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que buscar ser objetivos, porque la subjetividad ¿en qué consiste? En que yo le añado de mi pensamiento al texto, pero ¿en qué consiste la objetividad? En que yo dejo que el texto sea el que me hable y yo tratar de quitarme mis ideas preconcebidas, ¿sí? La cosa no es tan sencilla como parece, pero nosotros tenemos que esforzarnos por hacerlo, porque así es que se debe hacer el estudio de la palabra del Señor, ¿sí? Así es que se debe hacer. Entonces, no dejar que sean nuestras ideas las que dominen el pensamiento, sino dejar que el texto sea el que nos diga a nosotros, ¿cierto? ¿Cuánta gente, por ejemplo, llega a partes de la Biblia donde están hablando acerca del Padre y del Hijo y dicen, ahí está la Trinidad? Y uno dice, ahí está la Trinidad. No, ahí no hay ninguna Trinidad. Ahí está hablando del Padre y del Hijo, pero no más. O sea, si yo lo entiendo desde la verdad de que Dios es uno y que el único Dios se manifestó en carne, ese texto yo lo puedo interpretar perfectamente a la luz de la unicidad, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que la gente se pone unas gafas conceptuales, ¿sí? Donde alguien les enseñó la Trinidad por fuera de la Biblia, y les dijo a ellos que el Dios de la Biblia es un solo Dios, pero en 3 personas, y ellos se creyeron ese cuento porque como la persona que les habla es una persona que es un teólogo, entonces ellos dicen, pues si este hombre ha estudiado, él tiene que saber. Pero nunca se preguntó si en la Biblia decía esa doctrina.
si en alguna parte de la Biblia decía que hay un Dios en 3 personas. Él nunca se lo preguntó. Pero todas las veces que va a leer en los textos donde se dice Padre o donde se dice Hijo o donde se dice Espíritu Santo, él, como ya tiene las gafas trinitarias colocadas, todo lo ve trinitario. ¿Sí? Es lo mismo que cuando nosotros tenemos unas gafas de color rojo. Entonces usted todas las cosas las ve de color rojo, a pesar de que cada cosa tiene su propio color. La única forma en que usted poder identificar el color propio de las cosas es quitándose las gafas rojas, y entonces ahora sí va a poder ver las cosas con el color adecuado, ¿cierto? Lo mismo tenemos nosotros que hacer cuando vamos a la palabra del Señor. Tenemos que buscar la manera de quitarnos las ideas preconcebidas que llevamos para tratar de comprender de manera objetiva lo que dice el texto sagrado, ¿sí? Porque mucha gente, por ejemplo, también ama mucho a un líder. Ama mucho a un líder. Te dice, el líder me enseñó así, tiene que ser así. Y cuando la palabra de Dios le está mostrando que el líder al que amaba tanto estaba equivocado, él dice, pero de todas formas prefiero creerle al líder, ¿cierto? Cuando nosotros teníamos era que preferir creerle a ¿qué? A la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Eso por supuesto ustedes lo van a ver mucho, de una manera mucho más profunda, en una materia del Instituto Bíblico que se llama hermenéutica bíblica, ¿sí? Que también se le llama hermenéutica y exégesis. La diferencia entre hermenéutica y exégesis es que la hermenéutica fija todas las reglas y los principios para interpretar. O sea, es como la parte técnica. La hermenéutica es, si usted va a interpretar un texto, primero haga esto, segundo haga esto, tercero haga esto. O sea, le da las pautas para interpretar, es decir, le da las reglas. Pero la exégesis ya es la interpretación como tal, ¿cierto? Eso es lo que es la exégesis. Cuando usted está interpretando, en ese momento usted está haciendo la exégesis. Y el que está interpretando se llama un exégeta, ¿sí? El intérprete es un exégeta. Entonces, ahí está la diferencia. Ya la entendieron bien, ¿no? La hermenéutica son los principios y las reglas, las pautas para interpretar, la parte técnica. Pero la exégesis es la interpretación como tal. Eso lo van a ver en una materia mucho más profundo. No vamos a profundizar en eso porque ya ustedes tendrán su tiempo y su oportunidad, sino que por lo menos que quede claro hoy de qué se trata eso, ¿cierto? Entonces, es importante entonces la teología bíblica o exegética porque yo tengo que preocuparme por poder extraer lo que dice el texto sin añadirle nada más, ¿sí? A propósito, me acordé de algo, estuvo rondando por ahí en estos días que hubo la crisis en Siria, ¿sí? Gente que estaba poniendo, dice el Señor, yo tomaré venganza de Siria y será destruida Siria y no sé qué. Y lo mostraban como el cumplimiento de las cosas que estaban ocurriendo. Y uno decía, eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver lo que está diciendo ahí con lo que se está diciendo en la porción de lo que está pasando en la situación actual con lo que dice la porción de la Escritura. Porque uno tiene que darse cuenta que la profecía tenía un cumplimiento para el tiempo de allá, ¿cierto? Por supuesto hay profecías que tienen varios cumplimientos, pero uno no puede pasar a los cumplimientos proféticos futuros sin primero haber mirado cuál fue el cumplimiento profético inmediato, ¿sí? Porque nunca los autores bíblicos estuvieron hablando la profecía también, por ejemplo, de una manera loca, sino que ellos hablaban cosas que verdaderamente les interesaban a las personas de ese tiempo. Y cuando está hablando de la destrucción de ciertas ciudades y ciertas cosas, realmente fueron hechos o acontecimientos que ya ocurrieron, ¿cierto? Que por supuesto también tendrán unas aplicaciones hacia el futuro, pero usted no puede pasar o saltar hacia las aplicaciones al futuro sin primero entender cuál fue el cumplimiento de la profecía en su momento. Todo eso ustedes lo van a ver en hermenéutica bíblica, cómo se interpretan las profecías, cómo se interpretan las parábolas, ¿sí? Cómo se interpreta cuando nosotros ya vemos un lenguaje figurado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se comienza a ver allá. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Sí, mi hermano. Espera un momentico, le ponemos acá la... ¿Qué tanto influyó las traducciones de la Biblia al mensaje real de la Biblia? Bueno, las traducciones de la Biblia han influido muchísimo, porque si usted está basándose en una traducción que no es muy buena, ¿sí? Si usted se está basando en una traducción que no es muy buena, pues así mismo usted va a poder tener problemas para la interpretación, ¿sí? Pues ahorita no puedo llegar a profundizar en todo lo que tiene que ver con las traducciones de la Biblia, ese es otro tema y muy amplio para tratar, pero lo que quiero decirle aquí es que nosotros no debemos conformarnos a una sola traducción de la Biblia, a una sola versión.
Lo ideal es que nosotros aprendamos a manejar el lenguaje o conocer el lenguaje hebreo y el lenguaje griego. Aquí nosotros también vamos a poder hacerlo si continuamos en el avance nuestro en la teología. O sea, lo ideal sería poder conocer cuestiones propias de los idiomas en los cuales fue interpretada la Biblia, porque por supuesto es mucho mejor leer en la forma original en que fue dicho a una traducción, porque las traducciones de todas formas, todas las traducciones pues tienen que ver con la forma del pensamiento de un traductor. Algunas entonces serán muy buenas dependiendo del equipo traductor y otras serán muy malas, ¿cierto? O algunas traducirán mejor una parte de la Biblia que lo están haciendo otras. Entonces por eso es bueno uno tener puntos de comparación entre varias versiones bíblicas. Anteriormente eso era muy difícil porque salía muy costoso tener Biblias de diferentes versiones. Hoy en día es facilísimo. Eso por internet, usted entra a páginas donde aparecen todas las versiones que hay, por ejemplo, en el español, o la mayor cantidad de versiones que aparecen en el español sobre un texto bíblico, y lo que nosotros tenemos que hacer es compararlas todas a ver qué es lo que están diciendo. Pero lo ideal es que nosotros vayamos a los textos en los idiomas originales y que los aprendamos a manejar, ¿cierto? Entonces ese debe ser nuestro ideal, esforzarnos por aprender a conocer cuestiones de la gramática hebrea y asuntos también propios de la gramática griega. Es mucho más fácil el griego porque el griego tiene más similitud o más familiaridad con el español, ¿sí? El hebreo es mucho más complicado, pero aún así hay hoy en día muchas ayudas que nos sirven a nosotros. Por ejemplo, hoy en día usted puede conseguir fácilmente textos interlineales en hebreo, español o en griego español, que inclusive se pueden descargar fácilmente desde el internet, ¿sí? En formatos PDF y todo eso se pueden descargar, donde usted ve aquí cómo fue dicho en el hebreo, ¿cierto? Y ahí mismo aparece la traducción literal en el español. Entonces eso le ayuda a usted a tener mucha mejor interpretación. Entonces son como las claves que nosotros debemos tener, pero lo que sí tenemos que entender es que no hay ninguna traducción de la Biblia que sea perfecta, ¿sí? Ninguna. La versión Reina Valera que nosotros tenemos es una traducción buena, ¿cierto? Pero no hay ninguna que sea perfecta. Eso es lo que tenemos de esa base tenemos que partir. Por lo tanto, siempre es mejor comparar entre varias versiones. Hay otros detalles que en este momento no se pueden decir porque no, o sea, ya en su momento, en sus materias que vayan a ver, ya se les enseñará sobre las diferentes versiones, sobre las versiones dinámicas y sobre las versiones. Hay dos tipos de versiones siendo traducciones, unas son las versiones dinámicas y otras son las versiones por traducción formal. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? ¿Cuáles son las bondades de la una y la otra? Y todo eso ya son cuestiones de otra materia, ¿cierto? Pero entendamos que eso es lo más importante. Entonces las versiones sí pueden influir, incluso hay unas que traducen unas cosas a veces de la manera no conveniente. Cuando usted las compara con otras versiones, usted dice, se me abren los ojos y puedo comprender mejor algo que yo pensaba de una manera diferente por causa de una cierta traducción. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más sobre el asunto? Continuamos. Bueno, continuemos. Bueno, entonces, la segunda división de la teología cristiana es la teología histórica. La teología, ¿qué? Histórica, ¿sí? Entonces vamos a ver en qué consiste esta. La teología histórica se concentra en estudiar el desarrollo histórico de la doctrina cristiana, ¿sí? Y esta teología histórica entonces incluye dos aspectos. Una es la teología que tiene que ver con la teología histórica bíblica, ¿sí? Miren ustedes que no es lo mismo que la que vimos anteriormente. La anterior se llamaba bíblica o exegética, pero esta ya se llama la teología histórica bíblica, es decir, una rama de la teología histórica, ¿cierto? ¿Qué es la teología histórica bíblica? Pues entonces esta teología se preocupa por el desarrollo histórico de los contenidos doctrinales de la Escritura en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, arrojando luz sobre los relatos bíblicos. Vea, aunque a Moisés, por ejemplo, aunque a Abraham se le dio la promesa del Mesías, ¿sí? A Abraham se le dio la promesa del Mesías y él sabía que iba a venir el Cristo, él lo sabía, porque así se lo anunció, ¿cierto?
De todas maneras, lo que Abraham logró saber acerca del Cristo era mucho mayor que lo que supo Adán y Eva. Porque nosotros vamos viendo que la revelación vino en un carácter progresivo, ¿cierto? Y lo que supo David acerca del Cristo era mucho mayor que lo que supieron Moisés, Abraham y David, que estaban antes de él. Lo que supo ya el profeta Isaías, o la gente que vivió en el tiempo del profeta Isaías, era mucho más grande que todo lo otro que habían dicho los anteriores. Entonces nosotros nos vamos dando cuenta que nosotros de esa forma, analizando así, nos vamos a dar cuenta cómo fue el desarrollo histórico de esa doctrina, por ejemplo, cristológica, la doctrina mesiánica, ¿cierto? Y así vamos descubriendo nosotros verdades. Por ejemplo, nosotros no podemos pensar que Abraham sabía tanto como sabía Isaías, ¿sí? En los temas de la doctrina del Mesías, por ejemplo. Entonces, a veces nosotros queremos de pronto estar estudiando a Abraham, estamos estudiando a Abraham y de una vez nos imaginamos que él sabía tanto como Isaías. No, no puede ser posible. Inclusive, la gente del Nuevo Testamento llegó a saber mucho más, ¿cierto?, que lo que supieron los de antes. Entonces, todo eso es lo que significa el desarrollo histórico de la doctrina. Entonces, por ejemplo, en este caso de esta doctrina, de la doctrina del Mesías, del Cristo, nosotros podemos ver cómo ella fue evolucionando y cómo la gente fue logrando saber más en la medida en que venía mayor revelación para el pueblo, ¿cierto? Y lo que tiene que ver con la teología histórica eclesiástica, esta ya tiene que ver en la manera como se formularon y desarrollaron ciertas doctrinas en los diferentes periodos de la iglesia. Es decir, cuando ya existía la iglesia, ¿cierto?, y cuando ya se terminó de escribir la Biblia, comenzaron a aparecer ciertas doctrinas que no son bíblicas, ¿cierto? O comenzaron a desarrollarse también algunas doctrinas bíblicas poniéndole ciertas arandelas a la doctrina bíblica que ya se había mostrado en la Biblia. Entonces, a través de este estudio nosotros nos vamos dando cuenta de todas estas cosas. Por ejemplo, a través de la doctrina eclesiástica, entonces, mira, aquí dice, observa la manera en que se formularon y desarrollaron ciertas doctrinas en los diferentes periodos de la iglesia, interesándose en los pensadores claves y en las batallas que condujeron a ciertas confesiones de fe. Algunos de sus periodos claves son la patrística, la escolástica, la reformada y la contemporánea, que ya nosotros los habíamos tratado en la clase pasada, ¿sí? Pero generalmente cuando apareció una controversia, entonces se definían ciertas doctrinas durante el tiempo de la historia de la iglesia. Por ejemplo, el cristianismo, si nosotros hacemos un estudio sobre esto, podemos ver cómo fue que el cristianismo comenzó a adorar imágenes, o lo que se llegó a llamar cristianismo en un momento dado. Si la palabra de Dios dice que las imágenes no se deben adorar, ¿cómo es posible que una gente que se llamaba cristiana terminó adorando imágenes? ¿Y cómo es posible que hoy en día todavía lo defiendan? ¿Cierto? ¿Cómo es posible que, por ejemplo, también la iglesia ortodoxa griega diga que no está de acuerdo en adorar las esculturas, pero que sí se pueden adorar las pinturas, por ejemplo? ¿Sí? Entonces uno se va dando cuenta que esas doctrinas tienen diferentes desarrollos y podemos ir a la historia a darnos cuenta cuándo ciertas personas comenzaron a hablar y a opinar sobre estos asuntos. Cuando apareció, por ejemplo, la doctrina del purgatorio metida dentro del cristianismo cuando la Biblia no habla de eso. ¿Cuáles argumentos se dieron a favor de esa doctrina y cuáles se daban en contra? ¿Quiénes estaban ayudando a que esa doctrina prosperara y quiénes estaban oponiendo a la misma? Todo eso es lo que se estudia en este punto, ¿sí? Entonces es un asunto muy interesante porque usted también, a través de ese estudio, usted se va a dar cuenta cómo es que la gente comienza a pensar ciertas cosas que a veces nosotros pensamos que son bíblicas, pero nos vamos dando cuenta que en el desarrollo del tiempo, cómo es que se fueron dando, cómo es que fueron apareciendo, cómo es que fueron evolucionando también esas doctrinas, ¿cierto? Entonces es muy importante que nosotros tengamos todo eso presente, ¿sí? En eso consiste la teología histórica. Ahora, cuando se está haciendo un estudio histórico, entonces nosotros podemos decir, estamos haciendo un estudio histórico bíblico, cuando se está metido solamente en la Biblia, o cuando usted está metido en los escritores que van desde el año 100 hasta el 1200, estoy haciendo un estudio histórico de la patrística, ¿cierto? Cuando ya aparecen entonces los escolásticos, que son a partir del siglo XII, ¿cierto?, y hasta el siglo XVI, entonces estoy haciendo un estudio de la escolástica, ¿cierto? De la escolástica, escolásticos como los que vimos nosotros en la clase pasada, como Pedro Abelardo, como
como Anselmo de Canterbury, como Tomás de Aquino y toda esa gente, ¿cierto? Entonces, si usted está estudiando qué era lo que ellos pensaban, el pensamiento de todos ellos, eso ya se llama el pensamiento escolástico, ¿cierto? O si usted está haciendo un estudio a partir del siglo XVI, entonces usted va, bueno, ¿qué es lo que pensaba Martín Lutero? ¿Qué es lo que pensaba Juan Calvino? ¿Qué es lo que pensaba Ulrico Zwinglio? ¿Qué es lo que pensaba Enrique VIII? Y toda esa gente que de alguna manera participó en lo que se llamó o se conoció como la Reforma Protestante, ¿cierto? O la teología contemporánea, que es ya la del tiempo actual, por ejemplo, ¿qué fue lo que pensó Karl Barth? ¿Qué fue lo que pensó Karl Rahner? ¿Sí? Otros teólogos que en estos tiempos han hablado cosas, que han pensado cosas, ¿sí? Que han especulado sobre las cosas de Dios. Todo eso es lo que usted tiene que mirar para ver entonces cómo fue que comenzaron a salir diferentes ideas y pensamientos teológicos y tendencias teológicas a lo largo del tiempo. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? Como ustedes se dan cuenta, es un campo muy amplio porque estamos hablando de toda la historia prácticamente de la humanidad. Por eso es que al teólogo le interesa mucho conocer la historia, ¿cierto? A veces dice la gente, esas doctrinas que están apareciendo ya habían aparecido hace muchos años atrás, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien, recuerdo, porque yo hice una investigación, mi tesis de grado fue sobre la secta Creciendo en Gracia, a la cual yo venía investigando casi desde sus inicios, desde hace muchos años. Entonces hice una tesis que tiene que ver con esa doctrina, y uno se da cuenta que muchos de los pensamientos que decía José Luis de Jesús Miranda, el profeta, o el que llegó a llamarse primero el profeta, bueno, se llamaba primero un maestro, luego un apóstol, luego dijo que él era Jesucristo, luego dijo que él era el anticristo, luego dijo que era Dios, mejor dicho, él dijo una cantidad de cosas, dijo de todo. Cuando ustedes se ponen a mirar, dicen, que la secta nueva, pero cuando ustedes se dan cuenta, la secta nueva no era tan nueva. La secta nueva tenía un montón de cosas que ya los gnósticos habían enseñado por allá en los primeros siglos de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana ya había tenido controversias con gente similar, ¿sí? Entonces, ciertamente en esa secta hubo algunos puntos novedosos, pero muchas de las doctrinas que él enseñaba ya habían sido tomadas también de ese pensamiento gnóstico, ¿sí? Entonces, si usted sabe y los identifica, usted sabe que la iglesia ya había luchado contra esas ideas antes, e inclusive usted puede buscar las respuestas que los hermanos de aquella época ya habían dado a esos argumentos falsos, y esos mismos argumentos les podían servir a ustedes para poder ayudarse en el tiempo de hoy, ¿sí? Otra vez volvemos a lo mismo. Mire, el conocimiento hoy es de fácil difusión y la información está mucho más a la mano. Anteriormente usted poder conseguir, por ejemplo, una obra por ejemplo, de Clemente de Alejandría, ¿sí? Una obra, por ejemplo, de Ireneo de León, una obra, por ejemplo, de Eusebio de Cesarea, era muy difícil, ¿sí? Ni siquiera las habían traducido al español. Hoy en día usted las encuentra traducidas al español, las encuentra en formato HTML o en formato PDF o en cualquier otro formato. Las puede leer, las puede investigar, las puede estudiar, o puede ir a una librería cristiana y comprarlas. Es decir, hoy son de fácil acceso al público, ¿cierto? Cosas que antes eran muy difíciles poderlas tener, entonces hoy son de más fácil acceso, y por esa razón hoy se hace más fácil también esta investigación de tipo histórico, a la cual nosotros estamos obligados a hacer, ¿cierto? Yo, por ejemplo, actualmente estoy haciendo una investigación que voy a presentar para un congreso de teólogos que se va a realizar en México en marzo. Estoy haciendo una investigación sobre cómo la doctrina de la unicidad está en todos los escritos posapostólicos. ¿Qué son posapostólicos? De la edad del 90 al 140. O sea, después de que se había terminado de escribir la Biblia, como, por ejemplo, obras como las obras de Clemente de Roma, las obras de Ignacio de Antioquía, las obras de Policarpo de Esmirna, el libro llamado El Pastor de Hermas, ¿sí? Otro libro de Papías y todos esos, cómo todas esas obras realmente están hablando de la unicidad en vez de cualquier otro pensamiento. O sea que podemos demostrar que inclusive en el periodo posapostólico, es decir, el tiempo inmediatamente posterior al tiempo en que dejaron de existir los apóstoles, la iglesia creía completamente en la unicidad.
Pero ¿cómo nosotros nos vamos a dar cuenta de eso? Cuando nosotros mismos leemos las obras. Porque si usted se pone a dejar que un escritor trinitario sea el que le interprete esas obras, pues así como ellos interpretan de mal la Biblia, también van a interpretar de mal esas obras y ellos van a salir diciendo que por ahí se habla de la Trinidad cuando realmente no se habla. Entonces mire que nosotros sí tenemos una obligación importante de investigar esto, y hay una gran cosa, es que este campo está nuevito para nosotros, es un campo que no se ha explorado mucho, ¿sí? O sea que nosotros nos vamos dando cuenta que para el teólogo hay mucho campo para trabajar, mucho campo para trabajar. Nosotros como teólogos y en el idioma que nosotros hablamos, el español, tenemos un campo grande para trabajar porque falta mucha investigación y porque también tenemos que darnos cuenta que la gente que habla español en el mundo son muchísimas personas. El español es la segunda lengua más hablada del mundo. La segunda lengua más hablada del mundo es el español, por el número de usuarios que tenemos, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que aprovechar las bondades de nuestro idioma y comenzar también a hacer nosotros el impacto que necesitamos como Iglesia del Nombre en medio de esta generación. Amigos, nosotros podemos investigar obras sobre teólogos del nombre y son supremamente escasas, ¿sí? Hay en inglés algunas investigaciones muy buenas y algunos teólogos que se han esforzado por escribir, ¿sí? Pero aún todavía falta hacer mucho más. Y en español estamos en pañales, mejor dicho, estamos empezando. O sea que hay un campo amplísimo para nosotros poder trabajar si queremos desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la teología histórica. ¿Listo? ¿Quedó bien claro esto? ¿Alguna pregunta? Que no queden dudas. Que no queden dudas. ¿Bien? ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno. Pero un momentico, lo grabamos acá. ¿Cómo? La palabra eclesiástico, ¿qué significado en sí tiene? ¿Contundente? ¿O de dónde viene esa palabra? Bueno, la palabra eclesiástico viene de la palabra griega eclesia, que significa iglesia. ¿Sí? Entonces, eclesiástico tiene que ver con el desarrollo de las doctrinas que se desarrollaron después de que la iglesia cristiana ya se había establecido y después de que ya se habían terminado de escribir los libros del Nuevo Testamento. ¿Sí? Se van dando cuenta ustedes entonces en qué están metidos cuando están estudiando teología, ¿sí? Todo lo que hay, todo lo que abarca, que son cosas muy grandes, ¿sí ven? Es un campo de acción muy grande el que tiene la teología. Bueno, vamos entonces a entrar ahora a la otra rama de la teología que se llama la sistemática o dogmática. Bueno, la teología sistemática o dogmática, como dice ahí, consiste en recopilar, en clasificar, en ordenar y en exponer. Y pongámosle mucho cuidado a cada una de esas palabras y el orden en el que están apareciendo, ¿cierto? Usted va a estudiar una doctrina bíblica, ¿cierto? Pero resulta que si usted va a estudiar la doctrina del bautismo, por ejemplo, del bautismo en agua en el nombre de Jesús, o del bautismo en agua, ¿sí? Cuando usted va a estudiar la doctrina del bautismo, usted no abre en la Biblia una parte que diga capítulo 5, el bautismo. Para usted que desarrolle toda la doctrina del bautismo así de una manera ordenada, ¿cierto que usted no la va a ver en la Biblia? No la va a ver. ¿Por qué? Porque en la Biblia nosotros vemos que la doctrina apareció de una forma circunstancial. Es decir, las verdades bíblicas se iban revelando en sucesos o acontecimientos históricos que iban pasando, ¿cierto? Entonces Dios iba revelando verdades, pero iba haciendo como en las diferentes etapas de sucesos que iban aconteciendo a los personajes bíblicos. Algunas veces sí aparece un profeta enseñando, digamos, una palabra, pero también cuando lo vemos tiene que ver con las condiciones en las que se encontraba un pueblo que necesitaba una palabra de Dios. Entonces, para nosotros poder estudiar las diferentes doctrinas, por ejemplo, si vamos a estudiar la doctrina del bautismo, tenemos que recurrir a diferentes lugares de la Biblia donde se esté hablando de ella, ¿cierto? Entonces lo primero que hacemos es recopilar, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, voy a estudiar la doctrina del bautismo, entonces ¿yo qué hago? Dentro de todos los textos de la Biblia que hay, yo comienzo a recopilar toda la información que me diga algo del bautismo, que me hable algo del bautismo, que me explique algo del bautismo, que me diga alguna cosita del bautismo, ¿cierto? Y yo puedo ir buscando pistas. Por ejemplo, hay un texto por allá en la carta de Pedro, creo que es la segunda, donde dice el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, ¿cierto?
Pero cuando ustedes se dan cuenta que dice el bautismo que corresponde a esto, ¿qué quiere decir? Que antes había dicho algo, ¿cierto? A lo cual corresponde el bautismo. ¿Cierto que sí? Porque si no, usted no puede decir que corresponde a esto. ¿Que corresponde a qué? Pues a lo que había dicho antes, ¿sí? Por eso hay que ponerle cuidado al lenguaje. Entonces en el tiempo de Noé, el versículo anterior dice, en el tiempo de Noé, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. O sea, el bautismo que corresponde a qué? A lo que había dicho antes, que era qué. ¿El qué? ¿De qué les hablé ahorita? De lo de Noé, del diluvio, ¿cierto? De una salvación por medio del agua. Las aguas de Noé, ¿cierto? O las aguas del diluvio hicieron que 8 personas fueran salvas, pero también condenaron al resto de la humanidad. De la misma manera, el bautismo que corresponde o que tiene que ver con la figura que era el arca, ¿cierto? Y el diluvio, ahora nos salva. ¿Qué quiere decir eso? Que así como las aguas destruyeron a algunos y salvaron a otros, de la misma manera hoy en día el bautismo nos hace que nosotros seamos salvos o que nos condenemos. Si pasamos por las aguas del bautismo, pues entonces somos salvos, y si no queremos pasar, ¿qué nos espera? La condenación, ¿sí ve? Entonces usted, ahí mire, por ejemplo, cuando usted lee el relato del diluvio, usted de pronto al principio no se imagina que eso tenga que ver con el bautismo. Pero luego, habiendo visto ese texto, entonces usted dice, también también el diluvio tiene que ver con el bautismo, entonces también lo tengo que poner dentro de los textos a estudiar si yo, por ejemplo, quiero hacer un estudio sobre el bautismo. ¿Sí? Entonces, me ayuda mucho si yo, por ejemplo, introduzco la palabra bautismo en un buscador electrónico, esa es la primera búsqueda que yo puedo hacer, ¿cierto? Pero también luego me tengo que dar cuenta que hay textos que no van a decirme bautismo, esa palabra, pero también tienen que ver con él. Entonces, lo primero que yo hago es recopilar, ¿cierto? Una vez habiendo recopilado, luego comienzo a clasificar. Entonces digo, este texto, este tienen que ver con este tema. Siendo del mismo tema del bautismo, pero esos tienen que ver con este tema. Listo. Estos otros tienen que ver con este otro tema, con este otro asunto, con esta otra cosa que tiene que ver con el bautismo. Entonces yo estoy ahí, ¿qué? Clasificando. Entonces yo voy echando primero saqué una bolsa muy grande, ¿cierto? Saqué una bolsa muy grande donde cupieron todos los textos que tenían que ver con el tema del bautismo. Pero ahora ya esa bolsa grande tengo que empezar a dividirla en otras bolsas más pequeñitas. A mí en este momento no me importa, sino este tiene que ver con este tema y ¡pum! Y lo meto en esa bolsa. Este tiene que ver con este tema y lo meto en la otra bolsa. Este tiene que ver con este tema y lo meto en la otra bolsa. Y en el momento me interesa meterlos en bolsas, ¿cierto? Según la subdivisión de los diferentes temas en los que yo puedo analizar el tema del bautismo o la doctrina del bautismo. Ahora, después de que ya he recopilado y ya los he clasificado, ahora comienzo a ordenarlos. ¿Sí? Ordeno los textos de tal manera que entonces yo ya digo, este tiene que ir primero, este tiene que ir segundo, este tiene que ir tercero, este tiene que ir cuarto, esto me sirve para esto me sirve para aquello, y comienzo entonces ¿a qué? A ordenar. Y apenas ya tengo ordenado todo, ahora sí expongo la doctrina, la comienzo a escribir, la comienzo a sistematizar. Eso es lo que se llama la doctrina sistemática. Entonces, póngale cuidado. Consiste en recopilar, clasificar, ordenar y exponer armoniosamente el contenido de las escrituras de una manera lógica, ¿cierto? De una manera lógica, unificada y orgánica. Por lo tanto, también se puede definir como la presentación científica y relacionada a la doctrina cristiana respecto a la fe y la moral. ¿Por qué científica? Porque usted ya atravesó todo por filtros, usted le aplicó las normas de la lógica, y por lo tanto usted está haciendo una clasificación científica. Quiere decir que usted le ha puesto el conocimiento a los hechos bíblicos que usted encontró y ahora los comienza usted a analizar, ¿cierto? Porque usted está tratando con hechos, usted no se está inventando, usted está tratando con esos hechos, ¿cierto? Usted lo que tiene que hacer es examinarlos, dejarlos que ellos le digan lo que dicen, ¿cierto? Por lo tanto, usted no se los inventa, los hechos no se los inventa, deja que esos hechos bíblicos hablen por sí mismos. Eso es lo que tenemos que buscar. ¿Sí? ¿Por qué se llama sistemática? Porque toma de manera ordenada diferentes doctrinas. Por ejemplo, lo que estábamos diciendo nosotros, la doctrina del bautismo puede ser una, ¿cierto? Pero por ejemplo la doctrina del bautismo del Espíritu Santo puede ser otra, ¿cierto? La doctrina del arrepentimiento puede ser otra. ¿Sí? La doctrina digamos, de lo que tiene que ver con
Por ejemplo, ¿qué? Con la vida de santidad. ¿Qué es la santidad y todo eso? Puede ser otra enseñanza. ¿Sí ve? Y la santidad se puede dividir en diferentes tópicos. Por ejemplo, cómo debemos manejar el licor o cómo debemos manejar las sustancias psicoactivas y todo eso. También podemos buscar textos bíblicos que nos ayuden para eso. ¿Sí ve? Entonces, el asunto es que nosotros debemos dejar que la palabra de Dios nos ayude. Mire, como nosotros tenemos, y ese es un buen ejemplo que no se nos puede a nosotros olvidar, en nuestro cuerpo. Ya lo hemos mencionado en la clase pasada, pero vale la pena recordarlo. Nuestro cuerpo está lleno de muchos sistemas, ¿cierto? De muchos sistemas, pero todos los sistemas forman un organismo, ¿cierto? Cada uno de esos sistemas no se está contradiciendo con el otro, sino que se están complementando, ¿cierto? Y aunque tenemos un sistema óseo y uno muscular, vemos que este no se opone al otro, sino que se complementan. Tenemos también un sistema circulatorio que lleva la sangre por todo el cuerpo. Tenemos un sistema respiratorio, ¿cierto? Y cada uno se va ayudando con el otro. Hay un sistema digestivo también, y etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos muchos sistemas en el organismo, pero todos están formando un solo organismo. De la misma manera, entonces, la doctrina sistemática significa que tenemos diferentes doctrinas, pero todas están enfocadas a descubrir la verdad cristiana, ¿cierto? Y por eso dice que se busca que las escrituras se expresen de una manera lógica, unificada y orgánica. Eso es lo que quiere decir un organismo, ¿sí? Para que se forme todo el cuerpo de doctrina, así es, ¿cierto? Entonces nosotros podemos hablar de la doctrina en general, pero la doctrina en general, o los dogmas, porque dogma y doctrina es lo mismo, por eso también se llama sistemática o dogmática, ¿cierto? Los dogmas o las doctrinas están organizadas por diferentes áreas. Entonces podemos hablar, el término doctrina se puede utilizar o para toda la doctrina en general que nosotros creemos, o para cada una de esas diferentes áreas. Y eso es lo que se llama la doctrina o la teología sistemática. Se dan ustedes cuenta que eso es un campo también muy amplio, muy grande para trabajar. ¿Sí? ¿Preguntas ahí? ¿Todo está muy claro? Y cuando los estudiantes no preguntan, ahí tiene uno que asustarse y preocuparse. Todo está muy bien explicado, pues están apuntando lo más importante. Todo es importante, pero todo muy bien explicado. Bueno, sigamos adelante entonces. Sigamos adelante. Esta teología sistemática tiene divisiones, tiene diferentes divisiones, la teología sistemática. ¿Sí? Bueno, entonces, la primera división que vemos nosotros es la bibliología. Bibliología. Otra vez, miren, no nos vayamos a confundir, miren que estamos utilizando la palabra Biblia muchas veces. La primera es llamada teología bíblica o exegética, la primera área grande, ¿cierto? Luego vimos el área que tenía que ver con el área de la teología histórica, ¿cierto? Donde nos dimos cuenta que había una teología histórica bíblica y una teología histórica eclesiástica, ¿cierto? Ahora estamos en el área de la teología sistemática y estamos viendo que dentro de la teología sistemática hay una subdivisión de ella que se llama la bibliología, ¿cierto? Entonces no confundamos se parecen las cosas y se tiende a confusión, pero no nos confundamos, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste el área de la teología sistemática que se llama la bibliología? Vea, esta área consiste en el estudio de la Biblia, ¿sí? En el estudio de la Biblia, en su inspiración divina, en las pruebas internas y externas que nos pueden llevar a nosotros a asegurar que la Biblia sí fue de inspiración divina y que no proviene solamente del intelecto humano, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la revelación de la Biblia, con su autoridad, con la canonicidad de sus libros. ¿Qué es eso de canonicidad? Quiere decir que si un libro sí verdaderamente debe estar en la Biblia o no debe estar, ¿cierto? ¿Por qué estos libros sí fueron los que decimos que están en la Biblia y por qué otros libros estamos diciendo que no deben estar? Todo eso, ¿cierto? Sus autores humanos, o sea, estudiar ahí a Isaías, a Jeremías, las circunstancias de ellos, saber acerca de ellos, la arqueología bíblica y la crítica textual. Todas estas cosas forman parte del área de la teología sistemática que tiene que ver, la subdivisión de la teología sistemática que tiene que ver con la bibliología. O sea, la bibliología se encarga de todo esto. ¿Qué hace un teólogo cuando estás estudiando la teología sistemática? Mire, el teólogo no solamente
toma para su haber lo que está contenido en la Biblia, sino que él también está pendiente de las investigaciones que están saliendo, ¿cierto? De los descubrimientos que se van dando, de los avances en la crítica literaria, de los avances en la arqueología, de los avances históricos que se han venido haciendo. Y entonces él de todo eso va a tomar para ayudarse, para sustentar la posición que está trabajando. Entonces por eso esta parte de la bibliología echa mano de todo eso, ¿sí? Por ejemplo, se descubre una tablilla por allá en Jerusalén y en esa tablilla dice el rey David, una tablilla muy antigua, el rey David a sus súbditos que pelean por él para defender a Jerusalén. Mira que esta es una prueba que nos sirve a nosotros para demostrar que verdaderamente hubo un rey llamado David, ¿cierto? Ahora, bueno, también hay que mirar si la tablilla es original, si es verdadera, si no es una copia, si no es un invento, pero en caso que sea una cosa fiel, entonces nos va a dar suficientes pruebas de que lo que está diciendo la Biblia puede ser cierto, ¿cierto? Que sí hubo un hombre que se llamó David, que sí estuvo de rey en tal tiempo, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Todas esas cosas nos van a ayudar. Entonces, si por ejemplo usted está enfrentando a una persona que no cree en la verdad, usted le dice, pero ¿cómo? Si mire que aquí hay unas pruebas, si usted no le cree a la Biblia, entonces créale por lo menos a esto, ¿cierto? Aquí hay una prueba que está diciendo que David sí existió, vea, ¿sí? O que hubo un pueblo llamado Israel que sí estuvo por allá por Egipto de esclavo y todo eso. Entonces tenemos que estar pendientes de todo eso, porque todo eso, mire, tiene que ver con no solamente el estudio de la Biblia, sino la inspiración divina, las pruebas de su canonicidad, de su revelación, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vemos hoy en día el pueblo de Israel, un pueblo que no se ha extinguido. Todos los pueblos antiguos que existieron, todos se han acabado. ¿Cómo es posible que este pueblo exista y sin país por ejemplo, cuando la gente está en un solo lugar geográfico, por lo menos se garantiza la permanencia de una cultura o de una forma de pensamiento, pero esta gente salió, fue echada de su tierra, están regados por todo el mundo, han pasado los años y todavía continúan llamándose judíos. Entonces, esa es una de las pruebas mejores que hay para demostrar que la Biblia es la verdad, le dice uno al que no cree, ¿cierto? Porque la palabra de Dios dice, vea, que mi pueblo Israel siempre va a permanecer, que por más que fueran echados a los rincones de la tierra, ellos no se van a acabar, no se van a extinguir, y ahí está el testimonio vivo, que no lo tenemos que inventar, sino que ahí está, cualquiera lo puede ver y lo puede evaluar, ¿cierto? Entonces todas esas cosas nos van a ayudar a nosotros para ayudarnos a mostrar todo esto que tiene que ver con la bibliología, ¿sí? Donde no solamente nosotros nos estamos contentando con el contenido de la Escritura, sino que estamos atentos a todas las otras cosas que han venido pasando a lo largo de la historia, a lo largo de los descubrimientos arqueológicos, a lo largo de los avances crítico-textuales, crítico-literarios, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros llegamos y llega a aparecer como apareció el siglo pasado, que aparecieron los rollos del Mar Muerto y aparecieron una cantidad de libros del Antiguo Testamento con fechas mucho más antiguas de las que se tenían las copias con las que el hombre moderno contaba. Entonces uno dice, mire, aparecieron esas copias y fieles al testimonio como nosotros lo tenemos. Entonces uno dice, vea, es otra prueba mejor todavía de que la Biblia sí se ha transmitido con integridad, que el texto que nosotros tenemos hoy en día es un texto en el cual podemos confiar, ¿cierto? Porque qué tal que nosotros tuviéramos también un texto en el que no podemos confiar. Entonces ahí ya tendríamos que decir, bueno, entonces ya puede ser que la cosa no vaya bien, ¿cierto? Pero entonces nosotros decimos, sí tenemos un texto en el que podemos confiar. Bueno, entonces ahí sabemos que podemos tener nuestra confianza en lo que la palabra de Dios nos está enseñando, lo que nos está diciendo, ¿sí? Todo eso es parte de la bibliología, que es una subdivisión de la teología sistemática. Muy bien. Bueno, ¿preguntas? Espera un momento, ya vamos a ir. Bueno, ese, digamos, del libro Enoc, que no se incluye en la Biblia, ¿qué tan cierto pues o cómo investigaría uno ahí en ese caso, pues, digamos, en ese libro de Enoc? Y es una controversia pues en ese. Pues usted lo que tiene que primero hacer con el libro de Enoc es mirar, bueno, ¿dónde se descubrió la copia con la que nosotros contamos? ¿Cierto? Si por ejemplo esa copia se descubrió por allá, digamos, en el Japón, y resulta que el libro fue escrito en el Medio Oriente, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, pero la copia de por acá que apareció en el Japón, eso de pronto ya no es tan fiel, ¿cierto? Uno puede comenzar a dudar, ¿cómo fue que eso llegó por allá y por qué no aparece más bien por la zona donde es? Entonces esa copia que me están diciendo que del libro de Enoc, eso no va a ser.
Bueno, pero listo, entonces tenemos una copia del libro de Enoc que sí aparece por ahí dentro de las transcripciones que hay por el Oriente Medio. Entonces usted ya tiene que entrar a mirar otros contenidos del libro, leerse el libro y mirar a ver si el libro está hablando la realidad o tiene errores históricos. ¿Sí? Por ejemplo, una de las maneras por medio de las cuales nosotros sabemos que el libro de adiciones a Daniel, por ejemplo, que utiliza la Iglesia Católica dentro de unos libros que ellos llaman los apócrifos, o nosotros los llamamos apócrifos y ellos los llaman deuterocanónicos, que quiere decir del segundo canon, dicen ellos, deuterocanónicos del segundo canon, ¿sí? No le dicen canónicos como, o sea, canónicos significan los que son, ¿cierto? Pero ellos dicen que son deuterocanónicos de un segundo canon que también debe estar, dicen ellos. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta nosotros, por ejemplo, que adiciones a Daniel no debe ser? Porque cuando usted comienza a leer ese libro, usted se da cuenta que ese libro dice que Daniel vivió en el periodo de unos reyes por allá que tienen que ver con unos reyes asirios, algo así. Entonces, cuando usted mira, usted dice, no, Daniel nunca vivió en esa época. Por lo tanto, este libro no puede decir la verdad, este es un libro que está haciendo mentiras. Si el propio autor tiene errores históricos, uno ya sospecha que ese libro no fue escrito en la época de Daniel, sino en una época muy posterior a Daniel por una persona que no conoció bien los hechos, que también está utilizando un lenguaje diferente al que se usaba en la época de Daniel, y entonces a través de eso que se llama la crítica textual, usted va a desecharlo porque va a decir, ese libro no es original. ¿Sí? Como cuando yo les hablaba acerca de Pseudo Dionisio, el Areopagita. Cuando estudiamos el lenguaje con el que fueron escritos esos textos, nos damos cuenta que ese griego con el que fue escrito no corresponde al griego de por allá de la época de mucho más antigua. Entonces, decimos que estás utilizando palabras que no corresponden a ese tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, si hoy en día si usted, por ejemplo, tuviera un texto de Simón Bolívar, ¿cierto? Y dijera que ese libro lo escribió Simón Bolívar, pero ahí aparece la palabra computador, ¿cierto? Sí, no, en ese tiempo de Simón Bolívar esa palabra nadie la estaba usando en ese momento. Esto es un libro mentiroso. Este es un libro que tiene errores, ¿sí? Entonces, de esa manera, a través de la crítica literaria, usted dice, ese libro no le creo. Mire que tiene equivocaciones, ¿cierto? Mire que está diciendo cosas que no son. Mire que está hablando cosas que no tienen o no se corresponden a la realidad. Y eso es lo que ha pasado con ciertos libros. Entonces, cuando nosotros miramos el libro de Enoc, tiene esos problemas. El libro de Enoc, parece que Enoc sí escribió un libro, pero parece que con el tiempo al libro le comenzaron a añadir cosas. Añadirle cosas. Otros escribas comenzaron a meterle ideas también de ellos. Entonces nosotros a este momento no podemos llegar a saber qué tanto del libro original, o mejor dicho, qué tanto refleja la copia que tenemos hoy del verdadero libro original que en algún momento habrá escrito Enoc, ¿cierto? También tenemos que comparar cosas que el libro dice con lo que la Biblia enseña. Y nos vamos a dar cuenta que muchas veces esos libros no pasan la prueba. Por ejemplo, el segundo libro de Macabeos, que es otro de los libros deuterocanónicos que toma el catolicismo romano, dice en una parte que en una guerra hubo unos muertos y que entonces que los soldados los recogieron, los soldados judíos los recogieron e hicieron una oración por ellos, ¿sí? Dice, si ellos no hubieran hecho la oración por aquellos muertos, no sé qué, comienza a hablar sobre ese tema, entonces usted se da cuenta inmediatamente que ese libro no corresponde a un libro sagrado, ¿cierto? Aparte también de que al final del libro, el autor dice, pues mire, esto fue lo que yo hice. Y así como uno escribe una obra literaria y se esfuerzan a hacerlo lo mejor posible, esto fue lo que yo pude hacer. Si a ustedes les gusta, bien. Y si no, pues también. Pero esto fue lo que yo quise hacer. Entonces, ustedes se dan cuenta que él no está diciendo que él tuvo una revelación de parte de Dios. Por lo tanto, usted inmediatamente dice, este libro tan. Y por eso es que se desecha el libro como parte de la inspiración divina. Y por eso es que nosotros no aceptamos esos libros, ¿sí? Esa es la razón. Esa es la razón. Por la dudosa procedencia y porque no sabemos qué tanto de ese libro verdaderamente corresponde al original. Porque muchas veces el mismo libro se puede ver en el libro que no corresponde a la época histórica y por lo tanto el que está escribiendo es un mentiroso, ¿cierto? Y porque muchas veces enseñan doctrinas totalmente diferentes a las doctrinas que ya fueron establecidas en el canon. Todo eso es así. Entonces, por eso es que usted dice, no, aplicando la crítica textual se tiene que ir, ¿cierto? Esa es la razón. ¿Otra pregunta más sobre el tema? Sí, un momento. Tenía dos, pero usted ya respondió la otra, la de Macabeos. Bueno. Esa es primera y segunda de Macabeos. Sí. Es que escuché a un predicador pues, que vino acá a la iglesia y dijo que estaría de acuerdo que ese libro fuera añadido pues, a la Biblia de nosotros, las historias que tiene. Y la segunda, que quienes canonizaron la Biblia. Bueno,
El libro de Primera de Macabeos es diferente al libro de Segunda de Macabeos. Se ve que son dos autores distintos los que lo escribieron, solamente que como se refieren a una época de unos que fueron llamados, de unos príncipes que fueron llamados los Macabeos, entonces por causa de eso es que se le dan los nombres. Pero el autor de Primera no es el mismo autor de Segunda, ¿cierto? Segunda de Macabeos es un libro que desde el punto de vista histórico es muy interesante, ¿sí? Es una lectura muy recomendable desde el punto de vista histórico. ¿Por qué desde el punto de vista histórico es recomendable? Pues porque nos da luz de unas épocas del pueblo de Israel que no aparecen en la Biblia, ¿cierto? Cuando nosotros vemos la Biblia, cuando nosotros vemos la Escritura, nos damos cuenta que el Antiguo Testamento se cierra en el tiempo de Esdras, ¿cierto? Donde el pueblo había vuelto el pueblo que había sido llevado cautivo vuelve a la tierra de Judea, vuelve a la tierra de Jerusalén. Después de haber sido llevados cautivos a Babilonia, el pueblo puede volver a regresar, ¿cierto? Muchos de ellos regresan a tierra de Judea y vuelven a fundar la nación. Y nos deja ahí en el tiempo de los persas, en el tiempo de los persas, del imperio medo-persa. Nos deja ahí la Biblia. Pero resulta que después de los persas vinieron los griegos y después de los griegos vinieron los romanos. Entonces, cuando nosotros ya vemos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ya nos damos cuenta que aparece el imperio dominante, es el imperio romano. Entonces, sobre el imperio griego hay vacíos y no logramos nosotros tener parte del pueblo de Israel en el relato bíblico, ¿cierto? Sobre el tiempo del dominio del imperio griego. Entonces, cuando usted mira los macabeos comienzan a hablar de una época en que los judíos tuvieron que enfrentarse contra el imperio griego y cómo Dios los guardó y cómo Dios los ayudó y cómo ellos se opusieron a la ocupación griega y cómo Judas Macabeo y otros macabeos lucharon contra esa ocupación de los griegos y los abusos que cometieron los griegos y la esperanza que ellos tenían en Dios. Pero usted se da cuenta que el libro no logra superar la expectativa de un libro revelado por Dios. Porque cuando usted mira los libros de la Biblia, usted ve que el hombre que está escribiendo dice palabra, por ejemplo, palabra de Dios que vino sobre mí, ¿cierto? Sobre el profeta Isaías, en el año tal, en el día tal, del rey tal, el Señor se me apareció y me dijo, escribe este libro y dáselo a la gente tal. Entonces usted comienza a ver que hay una cosa diferente. Dice, o vino palabra del Señor a mí y me dijo que hiciera tal cosa, ¿cierto? O cuando usted ve el libro de Esdras donde dice, estando yo Esdras en el año tal, me puse muy triste y comencé a orar y le pedí al Señor, y comienza a mostrarse que el Señor le está hablando y le está revelando. Mientras tanto en el libro de Macabeos no podemos ver nosotros eso, ¿cierto? Por lo tanto yo no estaría de acuerdo que ese libro estuviera dentro de los libros canónicos, no. Ahora, que el libro se puede leer y que el libro nos trae a nosotros muchos hechos históricos importantes, sí, en ese sentido sí, ¿cierto? En ese sentido sí, y en ese sentido lo defiendo, porque es un libro muy bueno para entender qué fue lo que pasó. Que inclusive estudiando ese libro nos puede dar pautas para poder interpretar, por ejemplo, profecías que tienen que ver, por ejemplo, con la abominación desoladora, sobre la venida del anticristo y todo eso. Nos puede ayudar, porque nos ubican en asuntos históricos bien interesantes, que nos sirven para eso, ¿cierto? Pero que ya que el libro se considere al mismo nivel de los libros sagrados, no, de ninguna manera. No estaría yo de acuerdo en eso jamás, ¿sí? Y la otra es que ¿quiénes canonizaron la Biblia? Vea, nosotros tenemos que hablar de dos procesos de canonización, ¿cierto? El primero, bueno, realmente los libros, cuando nosotros miramos los libros, por ejemplo, los 5 primeros libros de la Escritura fueron escritos ¿por quién? Por Moisés, ¿cierto? Fueron escritos por Moisés. Como Moisés tenía el prestigio y mostró las obras de Dios, entonces el pueblo de Israel inmediatamente recibió sus obras como inspiradas. Eso no tiene ningún problema, ¿cierto? Pero luego con el tiempo nos vamos dando cuenta que también aparecieron las otras obras. Entonces comienza a aparecer Deuteronomio, Josué, Jueces, primera y segundo libro de Samuel, primero y segundo libro de Reyes, primero y segundo libro de Crónicas, todos esos libros de los profetas. Entonces esos libros iban apareciendo, el profeta los escribía, pero ustedes se dan cuenta que muchas veces el pueblo no les creyó a los profetas. Ellos tuvieron problemas, muchos profetas tuvieron problemas porque no les creyeron, ¿cierto? Por ejemplo, a Jeremías no le creían lo que él hablaba, a otros profetas no. Pero resulta que las profecías de ellos se fueron cumpliendo. Entonces la gente se dio cuenta que ellos sí hablaron la verdad, ¿cierto? Entonces realmente nosotros creemos que el que hizo la compilación de los libros del Antiguo Testamento fue Esdras,
¿sí? Cuando usted ve en el relato de Esdras, y si usted no ha leído el libro de Esdras en la Biblia, es muy interesante leerlo porque ahí se muestra cómo Esdras hace que una nación que había sido sacada de su tierra y que había vuelto, él les comienza a enseñar nuevamente la ley de Dios y por lo tanto él necesitaba enseñarles de acuerdo a los libros que estaban revelados y se muestra que él hace todo ese proceso para contar con esa biblioteca sagrada, ¿cierto? Y el otro proceso es el del Nuevo Testamento, ¿cierto? Entonces otra vez vamos. Los apóstoles, por ejemplo, de nuestro Señor, por la autoridad que tenían como apóstoles, y por ejemplo el apóstol Pablo, ¿sí? Una vez sus cartas fueron escritas, los creyentes las comenzaron a ver como cartas inspiradas por el Señor. O sea que ¿quién le dio la canonicidad? La dio la autoridad de la persona que la estaba escribiendo, ¿cierto? Y la gente comenzó a recibirlas, la iglesia comenzó a recibirlas y a considerarlas como cartas sagradas, al punto tal de que para principios del siglo I ya había un muy buen consenso acerca de cuáles eran los libros sagrados, para principios del siglo II ya había un buen consenso de cuáles eran los libros que eran los libros sagrados. Entonces se pedía por lo menos que fuesen escritos por un apóstol o que fuesen escritos por un sucesor de los apóstoles. Por ejemplo, Marcos, el Evangelio según Marcos no fue escrito por un apóstol, fue escrito por alguien que fue enseñado por los apóstoles, ¿cierto? Y entonces aparece Marcos. Por ejemplo, Lucas fue enseñado por el apóstol Pablo, o estuvo con el apóstol Pablo, y por eso es que los escritos de él también aparecen ahí. Esa es como la forma en que se hizo la canonización de los libros del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, avancemos porque nos estamos quedando y necesitamos, ya digamos, todos los detalles de profundización en cada una de estas áreas de la teología, ya ustedes las verán a su debido momento. Hoy lo que nosotros queremos es enterarnos de qué se trata, ¿cierto? Enterarnos de qué se trata porque llegar a los detalles, se dan cuenta ustedes que se nos vuelve complicado, pero lo importante es hoy entender de qué se trata cada una de esas áreas. La teología propia o teología propiamente dicha o teonteología es una doctrina que trata acerca del estudio de Dios en cuanto a Dios, de Dios en cuanto a lo que Él es. Entonces abarca la cuestión de la existencia de Dios, abarca la cuestión de los atributos divinos, abarca toda la cuestión de la voluntad o el decreto divino, de la providencia divina, de todo lo que tiene que ver con Dios, y eso se llama la teología propia. Teología propia o teología propiamente dicha, que tiene que ver con la naturaleza de Dios, lo que Dios es, lo que Dios significa. Y si usted, por ejemplo, también va a dar pruebas para la existencia de Dios y pruebas para la defensa de la existencia de Dios, eso también tiene que ver con esta teología propia, ¿cierto? A través de la teología propia, entonces usted puede utilizar argumentos, no solamente los argumentos bíblicos, ¿cierto? Que además de todo, la Biblia no se esfuerza por demostrar la existencia de Dios, sino que la asume, ¿cierto? Entonces cuando nosotros vamos a tratar de mostrar la existencia de Dios, entonces ahí es donde tenemos que utilizar una cantidad de argumentos de tipo filosófico que se pueden usar. La filosofía bien aplicada es válida, ¿cierto? No tiene ningún problema para la teología, antes la ayuda y la complementa, y hay argumentos filosóficos muy buenos que nos pueden ayudar a nosotros también a mostrar la existencia de Dios. Por ejemplo, como por ejemplo el argumento de la moralidad, ¿cierto? El hecho de que existe el bien y el mal absolutos muestra que existe Dios. Por ejemplo, el argumento del diseño inteligente, que muestra que la belleza que hay en el mundo, el orden, la complejidad y la perfección muestran que tiene que existir una mente poderosa que tuvo que crearla, ¿cierto? También está el argumento cosmológico, que muestra que este universo no puede ser eterno, por lo tanto tiene que haber una causa eterna que tuvo que haberle dado origen a este universo temporal, ¿cierto? Y hay varios argumentos así por ese estilo. También está el argumento del ajuste fino y varios argumentos que nos pueden ayudar a nosotros a mostrar que Dios existe, ¿cierto? A su debido tiempo también ustedes todo eso lo verán, ¿cierto? Y también si ustedes van a estudiar acerca de la naturaleza de Dios, quién es Él, cómo es Él, que Él es bueno, que Él es santo, que Él es infinito, que Él es todopoderoso, todo eso tiene que ver con esta con esta subdivisión de la teología propia, sí. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Esto es lo que muchas veces la gente cree que es teología, solamente.
pero miren que es solamente una subdivisión de toda la teología. ¿Sí se dan cuenta? Que dicen la ciencia de Dios, pero creen que solamente es esto, miren. Pero la teología tiene mucho más, un campo mucho más amplio. Bueno. La cristología. La cristología es otra área de la teología sistemática que tiene que ver con el estudio de Dios manifestado en carne. ¿Sí? El otro era, la teología propia tenía que ver con el estudio de Dios en cuanto a su naturaleza espiritual divina. Pero resulta que Dios se manifestó en carne, ¿cierto? Y entonces cuando estamos hablando de Dios manifestado en carne, eso tiene que ver con un área que se llama la cristología. El estudio de Dios manifestado en la carne como el Hijo, como el Mesías, como el Cristo. Abarca la relación entre la divinidad y la humanidad de Cristo, así como la necesidad de Cristo y de la obra de Cristo, ¿cierto? ¿Por qué Cristo era importante para nosotros? ¿Por qué el Señor Jesucristo era necesario? ¿Por qué Dios se tenía que manifestar en carne? ¿Por qué Él tenía que aparecer como un hijo, como un cordero, como un sacerdote, como un siervo? ¿Cierto? Todo eso es lo que abarca la cristología. Muy bien, ¿preguntas? Sí. Esa división la asumen los trinitarios. Sí, esa división la asumen los trinitarios, pero ellos le dan otra interpretación porque ellos dicen que, por ejemplo, la teología propia es el estudio de la primera persona divina, que la cristología es el estudio de la segunda persona divina, ¿cierto? Entonces, eso no tiene nada que ver con nuestro pensamiento ni con la enseñanza bíblica. Entonces, nosotros también podemos decir que la teología propia tiene que ver con el estudio de Dios en su existencia como Dios. Pero nosotros sabemos que Dios se manifestó en carne, entonces de ahí hablamos de que el único Dios se ha vuelto un hombre, se ha vuelto un hijo, se ha vuelto un siervo, se ha vuelto un sacerdote, se ha vuelto un cordero, se ha vuelto un sacrificio. Entonces todo eso es lo que nosotros estudiamos a través de la cristología. ¿Sí? Bueno, muy bien. Muy bien, vamos a seguir entonces. Y vemos entonces otra subdivisión de la teología sistemática que se llama la neumatología. ¿Sí? Esto pues, o sea, precisamente por la pregunta que se hacía ahorita, pues nosotros la usamos así por causa de que ya también en los libros trinitarios se hace así, y entonces para no entrar en un choque de lenguaje, pues vamos también a utilizar este lenguaje, pero por supuesto nosotros no estamos diciendo que es el estudio de la tercera persona, de ninguna trinidad ni nada de eso. Nosotros estamos diciendo acá es que la neumatología es el estudio de Dios en cuanto a su característica de espíritu, porque Dios es espíritu, ¿cierto? Abarca la naturaleza espiritual de Dios, abarca su omnipresencia, abarca su invisibilidad y la capacidad de Dios de habitar en los hombres, ¿sí? Especialmente eso que tiene que ver con la habitación de Dios en nosotros. Porque Dios puede habitar en nosotros, porque Dios es espíritu. Tiene que ver todo eso de ser llenos del espíritu y todo eso de cómo Dios puede transformar y cambiar a un hombre cuando habita en él. Ese es el área de la teología que se llama entonces la neumatología, ¿sí? Bueno, la angelología es el estudio de las doctrinas reveladas respecto a los ángeles santos y a los ángeles caídos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con lo que la Biblia enseña acerca de los ángeles, tanto los ángeles santos como los ángeles caídos. Algunos han hecho otra subdivisión dentro de esto, y es que le llaman demonología a la parte de los ángeles caídos, a los demonios, ¿cierto? Pero para el caso de nosotros vamos a dejarla solamente así, angelología, que abarca tanto los ángeles santos como los ángeles caídos. Tiene todo esto que ver ahí. ¿Preguntas sobre este? ¿No? Bueno, ¿sí? Bueno, entonces veremos ahí. La demonología, digamos, la enseña la católica, creo que es. Por lo que he escuchado, pues en la rama de la teología católica. Es una parte de la teología cristiana, ¿sí? No solamente la teología católica, sino la teología cristiana, porque está en la Biblia, es una enseñanza. Lo que yo le decía es que usted puede hacer esa otra división de demonología, pero si no quiere, no la haga, ¿cierto? Entonces deje usted angelología para los ángeles santos y deje demonología para los ángeles caídos. Pero en este caso, en esta división que nosotros estamos tratando acá, es que angelología abarca las dos cosas. ¿Listo? Bueno, muy bien. Antropología es otra subdivisión de la teología sistemática, y esta tiene que ver con examinar el origen, la naturaleza y el significado de la humanidad.
Aborda tanto la naturaleza material o corporal del hombre y también la parte inmaterial del hombre, ¿cierto? El alma espíritu del hombre, ¿sí? La parte inmaterial del hombre. Entonces aquí se pregunta todo sobre el hombre. Bueno, ¿por qué el hombre existe? ¿Cuál es la razón de ser del hombre? ¿Cuál es la relación del hombre con Dios? ¿Realmente el hombre solamente es una parte material o también es una parte espiritual? ¿Cómo es esa parte espiritual del hombre? ¿Cierto? ¿En qué consiste esa parte espiritual del hombre? ¿Cómo fue creado el hombre inicialmente? ¿Cuál es el propósito final del hombre? ¿Cómo va a ser el hombre en el reino eterno? Todas esas cosas. ¿Cómo va a ser el cuerpo glorificado que el hombre va a tener? ¿Cómo será el cuerpo glorificado? ¿Cómo será que el hombre va a resucitar? Todas esas cosas que tienen que ver con el hombre. Este es el área de la teología sistemática que tiene que ver con la antropología. ¿Listo? Porque hay hombre y mujer. Sí, por ejemplo, también la antropología se pregunta eso. ¿Cuáles deben ser las relaciones entre el hombre y la mujer? ¿Será que el hombre está en un nivel superior que la mujer? ¿O será que la mujer está en un nivel superior del hombre? ¿O será que son iguales? ¿Sí? Que también tiene que ver, por ejemplo, con qué ocurre realmente en un matrimonio. ¿Cómo es eso que los dos serán una sola carne? Todos esos asuntos que tienen que ver con todo esto, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando un hombre es regenerado por Dios? Cuando es transformado. Todo eso tiene que ver con la antropología, ¿sí? Bueno. Muy bien. A propósito de esto, antes de continuar, quiero decirles que estas subdivisiones no quieren decir que una subdivisión excluya a las demás, ¿cierto? O sea que si usted está trabajando, digamos, en la antropología, ya no puede tocar las otras áreas de la teología sistemática, porque realmente son unas subdivisiones que nos ayudan, pero no se excluyen con las demás, ¿cierto? En algún momento inclusive se traslapan, ¿sí? Una subdivisión con la otra, porque usted para poder estudiar una área determinada del conocimiento o de la, teológico tiene que tratar de todas formas con los demás, ¿cierto? Y si bien es cierto que un teólogo se puede volver especialista en una de estas áreas, de todas maneras tiene que saber de todas las otras para ayudarse también en el área que él está manejando, ¿cierto? Bueno, otra subdivisión es la amartiología. Amartiología tiene que ver con el estudio del pecado, ¿sí? Examina la caída del hombre y por qué al hombre se le imputó el pecado, ¿cierto? Entonces ahí viene viene la amartiología, que tiene que ver con el estudio del pecado. Muchas veces a esta se incluye dentro de otra área de la teología que vamos a ver más adelante, que es la soteriología. Entonces algunos dicen, pues cuando estamos hablando de la soteriología, que es el plan de salvación, pues entonces ahí tenemos que hablar del pecado, pero se puede poner aparte, y en este caso, pues en esta subdivisión que estamos haciendo, la ponemos aparte. Miren ustedes que hasta las divisiones de la teología podrían ser controversiales en algunos puntos, ¿cierto? De si yo puedo meter esta dentro de la otra o si más bien la trabajo de manera independiente, ¿sí? Bueno. La soteriología que acabamos de mencionar, entonces, es el análisis de todas las doctrinas relacionadas con la salvación, todo lo que tiene que ver con el plan de salvación, todo, ¿cierto? Entonces aquí se puede tratar, por ejemplo, temas como el arrepentimiento, ¿cierto? Como la gracia, como el bautismo, como el recibir el Espíritu Santo, como el andar en una vida de santidad, qué es la justificación, qué es la adopción, ¿sí? Cuándo realmente nosotros ya estaremos libres de todo pecado para poder ya entrar en la salvación y estar seguros de que la salvación ya no se va a perder y todo eso, ¿cierto? También hay controversias en este tema sobre si la salvación se puede perder o no se pierde, ¿cierto? De si fueron algunos escogidos para ser salvos y esos son el grupo de escogidos y los otros están condenados y todo eso. Todo ese tipo de controversias se tratan en este tema que tiene que ver con la soteriología, ¿sí? Bueno, y en cada una de estas áreas hay especialistas, en cada una de estas áreas. Hay teólogos que se especializan en las diferentes áreas de la teología, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que no tengan que saber de las demás. Escatología, ¿qué es escatología? Es el estudio de todo lo revelado que tuvo y tiene un carácter profético. O sea, todo lo que tiene que ver con la profecía, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la profecía, entonces eso corresponde a la escatología. Hay una escatología que se llama general y otra que se llama individual. La individual es la que tiene que ver con
por ejemplo, con lo que se llama el estado transitorio. ¿Qué pasa cuando un hombre se muere? ¿A dónde va? Sí. ¿Qué pasa cuando un hombre se muere? Esa es la individual. Sí. ¿Qué pasa cuando un hombre se muere? ¿A dónde va? ¿Sí? ¿Será que cuando está muerto él todavía está consciente o será que no? En ese estado intermedio, ¿eso qué significa? ¿Sí? ¿Puede uno existir sin tener el cuerpo? ¿Puede uno seguir viviendo? ¿O es un sueño? ¿Qué es eso? Todo eso se pregunta en la escatología individual. La escatología general ya tiene que ver entonces con todas esas profecías que están por cumplirse, que nos anuncia la palabra del Señor, o las que ya se cumplieron, ¿sí? Por ejemplo, cuándo será establecido el reino de Dios, cuándo vendrá nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, ¿sí? Cómo seremos transformados, cómo será la nueva Jerusalén, la ciudad eterna, cómo serán los cielos nuevos y la tierra nueva, qué pasará con el pueblo de Israel a la venida del Señor, será que la bestia cómo va a ser destruida y todo, bueno, todas esas cosas, ¿cierto? Todas esas cosas tienen que ver con la escatología. Bueno, con la escatología. Bueno, y tenemos aquí por último, en la teología sistemática también, otra división que se llama la ética cristiana. ¿Sí? La ética cristiana tiene que ver con lo que Dios requiere del hombre. ¿Sí? Lo que Dios requiere del hombre tiene que demostrarse en las vidas y actividades y en todo lo que nosotros somos y hacemos. Debe hacer énfasis en los principios bíblicos más que en lo lícito y lo ilícito según una tradición. Es decir, esto de la ética cristiana tiene que ver con la vida cristiana práctica, ¿cierto? Entonces, sobre nuestros comportamientos, sobre nuestras actitudes respecto a los desafíos de nuestra sociedad y de nuestra cultura, ¿cierto? Tiene que ver, por ejemplo, con nuestro vestir, con nuestras costumbres, con nuestra forma de hablar. Tiene que ver con nuestro comportamiento moral, tiene que ver con el testimonio que nosotros estamos dando. Entonces nosotros tenemos que hacer más énfasis, como les decía en otra oportunidad, tenemos que hacer más énfasis en los principios bíblicos que en las costumbres o en las tradiciones que a veces nos pueden parecer muy lindas, ¿cierto? Pero son costumbres y tradiciones o aplicaciones que nosotros le hemos venido dando a los principios bíblicos, pero nuestro objetivo es enfatizar en los principios bíblicos, ¿cierto? Siempre debe ser así. Entonces, eso es lo que se llama la ética cristiana. ¿Preguntas ahí? ¿No? Bueno, entonces aquí en este punto nosotros terminamos lo que tiene que ver con la teología sistemática. Bueno, falta una, o faltan dos, venga a ver. No, falta una, es la apologética, sí, la apologética, me faltaba una. La apologética tiene que ver con la justificación de la verdad de la fe cristiana ante el tribunal de la razón humana. O sea, usted aquí comienza a usar la lógica, ¿cierto? El pensamiento, la razón del hombre, la intelectualidad del hombre, el desafío a la razón humana. Tiene además la tarea de probar que la religión cristiana es la única manifestación verdadera y perfecta de Dios al hombre en la persona de Jesucristo. Entonces, aquí lo que usted tiene que hacer a través de la apologética es demostrar por qué el pensamiento cristiano, por qué la fe cristiana es la única y verdadera fe. De eso se trata esta parte de la teología sistemática o teología dogmática. Es desafiar a los hombres poniéndolos a pensar, ¿sí? ¿Por qué nuestra fe explica la realidad de este mundo? ¿Por qué nuestra fe y por qué no es otra cosa? ¿Por qué no es el hinduismo? ¿Por qué no es el islam? ¿Por qué no es la filosofía de Platón? ¿Por qué no es la filosofía de Aristóteles la que da una explicación del mundo? Sino porque es la fe cristiana la que verdaderamente explica el mundo y la vida del hombre de una manera que el hombre puede ser satisfecho, ¿cierto? Entonces, de eso se trata la apologética, de mostrar con mansedumbre y reverencia la verdad que nosotros creemos para que la gente también la pueda creer. ¿Listo? Eso es la apologética. Es un campo muy difícil, no es un campo sencillo, porque usted se tiene que enfrentar con los argumentos del oponente y tiene que hacerlo con toda la altura, con toda la madurez y con toda la decencia, pero también con el poder del Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Entonces, ese es lo que tiene que ver con la apologética. Apología significa una defensa,
Entonces, por eso apologética es defensa de la fe. Bueno, entonces ahora entramos a la teología ministerial, ¿sí? Que es la última de las subdivisiones de la teología. De la teología cristiana. ¿Ya habíamos hablado de cuál? Ya habíamos hablado de la bíblica o exegética. Hablamos de la histórica, ¿cierto? Y hablamos de la sistemática, que está dividida en un montón. Ahí consideramos 11 subdivisiones. Y ahora vamos a entrar en la teología ministerial, que también tiene varias subdivisiones. ¿Qué tiene que ver esta teología ministerial? ¿En qué consiste? Esta teología ministerial consiste en el servicio a otros. Ministerio significa servicio. Y ministro significa el que sirve. Por eso cuando nosotros nos dicen que si usted tiene un ministerio, claro que todos lo tenemos. Porque todos somos ministros, porque todos hacemos algo en la iglesia, ¿cierto? A veces se ha malinterpretado el término ministerio o ministro y se cree que el único que es ministro es el pastor. Pero resulta que cuando nosotros miramos en la definición de la palabra ministerio y de ministro, significa el que sirve. Y en la iglesia, ¿quiénes están llamados a servir? Todos, ¿cierto? Entonces, la teología ministerial tiene que ver con el servicio a los demás, con entregarnos a los demás, ¿cierto? Eso es la parte de la teología ministerial. Entonces vamos a mirarlas. Vamos a mirar las divisiones. Bueno, ya lo expliqué, vamos a entrar a las divisiones. Está la teología pastoral, ¿cierto? La teología pastoral pues tiene que ver con el trabajo de un pastor de una iglesia. ¿Sí? Con el trabajo de un pastor de una iglesia. Tiene que ver aquí con los requisitos